y como a veces uno propone y los minutos disponen, el tiempo es tirano, vamos a empezar inmediatamente con la primera mesa de este encuentro, que es la mesa denominada los museos y espacios de ciencia iberoamericanos. A través de esta mesa vamos a conocer experiencias en Iberoamérica de museos y espacios de ciencia y también lo que se viene haciendo, lo que se propone, lo que se proyecta. En el caso de nuestro país tenemos la presencia en esta mesa de Patricia Castellanos. Ella es vicedecana de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación de la Universidad Internacional de Valencia, la BIU. Y ella va a tener 20 minutos para desarrollar su exposición. Igualmente tendremos la presencia de Sigrid Falla, ella es directora de Arquitectura de Experiencias del Museo Maloca en Colombia y coordinadora del Nodo Andes de Red Pot. Y cerraremos esta mesa con Carlos del Águila, director general de museos del Ministerio de Cultura del Perú. Así que, por favor, permítanme entonces hacer la presentación de Patricia Castellanos. Ella inicialmente estuvo programada para que nos acompañe de manera presencial aquí, pero un inconveniente prohibió su viaje, pero no su presencia, porque la tenemos gracias a las redes, a la tecnología, a través del Zoom. Así que vamos a nosotros disfrutar de ese conocimiento, vamos a aprender con lo que ella nos transmita. Patricia Castellanos Pineda. Ella es doctora en comunicación por la Universidad Autónoma de Barcelona, trabaja desde hace más de 20 años en diferentes áreas de la comunicación científica, incluyendo el periodismo científico, la museología científica, la evaluación de exposiciones y actividades científicas, así como la docencia en el área. Su principal línea de investigación estudia la relación de los colectivos vulnerables con la museología científica, incluyendo migrantes, personas mayores y género y ciencia. Como les dije, ella es vicedecana de la Facultad de Artes, Humanidades y Comunicación en la Universidad Internacional de Valencia, en la que también es profesora del Máster en Comunicación Social de la Investigación Científica. Entonces no me queda más sino darle la bienvenida a Patricia, que creo que ya está conectada. Sí, buenos días a todos y a todas. Gracias, Neido, por la presentación. Sí, desafortunadamente no he podido estar, pero bueno, como decía Neido, estas nuevas las herramientas que hemos heredado de la pandemia nos permiten de todas maneras poder compartir estos espacios. A ver, quisiera comprobar que se está viendo la presentación. A ver si alguien me lo puede comprobar. Bueno, supongo que se está viendo porque no tengo manera de que alguien me lo diga. Perfecto. Vale, entonces, antes de comenzar o para seguir como un orden, yo hoy me voy a referir a la parte, digamos, más histórica de lo que son los museos, cuál ha sido este papel y cómo ha cambiado. Sobre todo, bueno, ya muchos de los ponentes y de los presentadores habéis estado hablando de la importancia, sobre todo en estos días del día de los museos. Y yo creo que de todas formas, cuando miramos el presente, miramos hacia el futuro, las cosas que podemos hacer, cómo lo podemos hacer, es importante también ver qué es lo que hemos hecho, ¿no? Porque de todas formas la experiencia está, sobre todo, bueno, sociedades tan patrimoniales como las nuestras, bueno, en el caso la peruana, con patrimonio histórico tan rico, pues tenemos que tener esa mirada también puesta, un ojo aunque sea mirando un poco de lado, este pasado. Por supuesto que es la base de lo que es el presente y el futuro. A mí me gustaría empezar a hablar del coleccionismo. Nosotros, bueno, yo creo que todos, si hacemos memoria, en algún momento de nuestras vidas hemos hecho alguna colección, o guardamos hojas, o piedras, o objetos que nos han llamado la atención, o que tienen una carga emocional importante para nosotros.
Algunos dejamos de coleccionar con el tiempo, pero otros continúan manteniendo esta actividad y bueno, es importante para mantener ese coleccionismo. Yo en mi caso tengo dos amigos, aquí yo enseño parte de sus colecciones, ellos coleccionan todo tipo de objetos de Star Wars. Esto implica una labor titánica en muchos casos que tiene que ver con ordenar esos objetos, distribuirlos por las diferentes habitaciones de sus casas y por supuesto limpiarlos, que no es cosa fácil cuando se tienen figuras de estos tamaños. Entonces se tratan de objetos que van adquiriendo tanto valor en sus vidas que están presentes en todo momento. Entonces vemos a la izquierda abajo, por ejemplo, en las Navidades, ¿no? Hacer un pesebre de Star Wars. Eh, Esto lo traigo a colación porque bueno, como comentaba, con el tiempo algunos dejamos de coleccionar. Digamos que ese mantenimiento de otras personas de la actividad coleccionadora a través de la historia ha demostrado que, bueno, eso que se colecciona mucho tipo de objetos, desde trofeos de guerra hasta objetos rituales, y los expertos como la profesora Francisca Hernández señalan cuatro causas fundamentales por las cuales se colecciona. Porque respetamos el pasado, porque tenemos un respeto lógicamente a todo lo antiguo, pero también hay un instinto de propiedad cuando coleccionamos. Hay un amor al arte y también lo que es el coleccionismo puro. Eh, en esa misma línea también tenemos tres tipos de coleccionistas. Uno son el curioso, el amateur y el coleccionista en sí mismo. Entonces, el curioso, por ejemplo, son esos primeros coleccionistas que reunían objetos raros, sobre todo si procedían de la naturaleza. Aquí ya vemos esa parte de científica, cómo empieza a abrirse paso en las colecciones. Luego tenemos el amateur, cuyo criterio para coleccionar es la belleza del objeto o el interés en la colección, como es el caso de mis amigos y sus colecciones de Star Wars. Luego tenemos el coleccionista propiamente dicho, que ya es una persona especializada, con cierta cultura, pero también con dinero para poder adquirir objetos y crear colecciones que en realidad pues, sean poderosas y potentes, ¿no? El despegue del coleccionismo podemos situarlo, esto lo hablaré muy rápidamente, en la civilización griega. A ver, ¿qué pasaba en esta época? Las élites de ese entonces almacenaban objetos fabricados por los artistas de ese entonces para homenajear a las deidades. Aquí hay una cosa muy curiosa y es que este coleccionismo tiene dos componentes importantes. Uno es el componente religioso, porque lo que principalmente se hacía era representaciones de los dioses, pero luego tenemos aquí un componente que con el tiempo se va perdiendo y luego se vuelve a retomar. Y es que tenía un carácter público, tenía un sentido público. ¿Por qué? Porque los dioses son de todos. Entonces, al ser de todos, pues este coleccionismo estaba abierto a todo tipo de personas. Esto comienza a cambiar cuando se pasa al coleccionismo romano, cuando el objeto eh, religioso pasa a ser, digamos, la parte religiosa deja de ser importante y lo que empieza a destacarse es la firma del artista, que es lo que todavía hoy se mantiene, ¿no? Ese es el valor añadido que se le da a la colección. Entonces se pasa de lo religioso público a lo que está, donde se prima el valor añadido, que es la firma del artista. Además, en este punto, lógicamente, el Imperio Romano va avanzando. Los militares marcan su superioridad social, digámoslo de esta manera, almacenando trofeos de guerra. Entonces, esto aquí ya pasa de un coleccionismo religioso y público con los griegos a caracterizarse también por un coleccionismo de firma
y de, digamos, por decirlo de alguna manera, de botín, que es lo que iban almacenando los militares en sus batallas. Y aquí, ¿qué pasa? Que se cambia ese carácter público de colección, de los dioses son de todos y podemos admirarlos todos, a el coleccionismo privado. Entonces aquí ya se cierran las colecciones, ¿no? Porque ya es el botín de los militares, no son todos los militares, es el militar que pudo recoger esos trofeos de guerra. Entonces, aquí ya comienza a haber como una separación entre lo que es el coleccionismo y cómo los objetos comienzan digamos, a inscribirse a determinadas élites. Sin embargo, la, la vocación, digamos, que sigue siendo la misma, el, el preservar objetos que sean importantes para la sociedad. Y entonces, de esta inclinación de reunir objetos, nace también lo que llamamos los gabinetes de curiosidades, conocidos también como cámaras de maravillas, y que son el embrión de los museos de ciencia. Entonces viven, digamos que en el siglo XVI y XVII viven su esplendor, y se originan principalmente, bueno, cuando hay estas las expediciones o también las incursiones a colonias, y cuando hay una tensión que viene marcada por la naturaleza. Entonces aquí vamos siguiendo el recorrido, ¿no? El objeto religioso en Grecia, el botín de guerra de los romanos, y aquí ya cuando aparecen las cámaras de maravillas, la naturaleza es la que marca la pauta. Entonces son esos minerales, plantas, animales y objetos raros, ¿no? Que provienen de la naturaleza. Y luego, bueno, estos gabinetes de curiosidades que también pasan a llamarse armarios artísticos. Las expediciones científicas y sobre todo la expansión comercial permite que se traigan objetos de gran interés científico, y es también es una época de auge de la historia natural. Hay una revalorización de lo que son la historia natural, los herbarios que se trabajaban. Entonces la botánica se consolida como una de las ramas de las ciencias naturales más populares. Y lo mismo, el colonialismo y el expolio que sufren la mayoría de países, tanto de América como de África, incluso de Asia, son maneras de enriquecer el coleccionismo, especialmente el coleccionismo europeo, y las posteriores colecciones que originaron los museos. El coleccionismo se sigue de todas maneras asociando a lo que es el ámbito privado y a las clases altas. ¿Por qué? Porque así como pasaba en el coleccionismo romano, las colecciones requerían un permiso especial para ser visitadas, o de alguien que conociera al propietario, que hiciera una declaración de que la persona que quería visitar era una persona de bien y que no iba a atentar contra la colección para poder visitarlas, ¿no? Entonces, desafortunadamente, miles de objetos que eran maravillosos y grandiosos y que representaban toda la riqueza del mundo, eh, pasaron a ser contemplados por muy pocos. Luego tenemos ese paso a lo que es el museo, y ese lo marca muchísimo. Es importante en el museo a ver, hay dos hechos. Uno muy importante, lógicamente, es la Revolución Francesa, porque se comienzan a democratizar todos los ámbitos de la vida pública, ¿no? Incluida la vida cultural. Y también, digamos, a nivel de lo que son museos de ciencias,
se comienzan a abrir algunas colecciones privadas, como el Ashmolean Museum, que se considera como el primer antecedente de museo como una institución pública, que nace en Oxford gracias a una colección heredada de una familia de la zona. Era una colección grandiosa de minerales, plantas, animales, objetos relacionados todos con el mundo de la ciencia. Y aunque esto fue previo a la Revolución Francesa, sí que marcó como un antes y un después en lo que es el coleccionismo de ciencia. De todas formas, a pesar de esta visión un poco más abierta de lo que son las colecciones y los nacientes museos, sí que había como una gran recepción por parte del público y todo esto, bueno, muy relacionado con el hecho de que de esa apertura de las colecciones lo que hacía era democratizar, como mencioné, las colecciones y la cultura en general. Había así un abismo entre personas, lógicamente, con un menor nivel educativo, y que generaba esto, que muchos sectores de la sociedad no se sintieran conectadas a las colecciones. Podemos decir, esto mismo pasa ahora, ¿no? O sea, han pasado siglos y digamos que este aspecto lo encontramos, esa conexión, ese clic para que los diferentes estamentos sociales se sientan atraídos ya sea por las colecciones de cualquier tipo. Digamos que en esos inicios fue mucho más patente. Hoy día también, pero hoy día sabemos que hay esfuerzos de instituciones públicas, privadas, del propio voluntarismo de los profesionales de los museos, de la gente que está en activo en museos, también de la gente que lo estudia desde la academia. Entonces, hay como unos esfuerzos que se hacen, pero de todas maneras seguimos necesitando dar pasos en este sentido al respecto. Digamos, los museos de ciencias naturales o de historia natural son esos herederos de los gabinetes de curiosidades. Surgen especialmente en el siglo XVIII y el XIX y son los primeros en trabajar lo que es la función educativa y de investigación de los museos. Siempre los museos de ciencia han sido unos adelantados en la relación con la sociedad, porque desde que se iniciaron han tenido que trabajarse a la gente, ¿no? Porque la ciencia, en muchos aspectos, pues digamos que es más atractivo para muchos visitar un museo de arte que visitar un museo de ciencia, ¿no? Esto no, ahora no voy a entrar en este tema, pero conscientes de esto, los museos de ciencia siempre han querido acercarse mucho, conscientes de que tenían una materia entre manos que no era fácil para la sociedad, pues lo que querían era hacerse entender y llegarle a la gente. Entonces, en ese sentido, siempre han sido pioneros respecto a todo tipo de museos. Eh, bueno, estos son algunos de los principales referentes. Tenemos el Museo de Historia Natural tanto de Londres como de París. Luego tenemos el Smithsonian, que es, bueno, que muchos herederos de colecciones, también de coleccionistas, por ejemplo, el Smithsonian, recibió una herencia de un aristócrata inglés que nunca pisó los Estados Unidos, pero sin embargo dejó todo su dinero al Smithsonian con la condición de que trabajara precisamente en colecciones para el bien de la ciencia. Luego tenemos otros referentes, digamos que a nivel iberoamericano en España. El Museo de Ciencias Naturales es el más antiguo, tiene sede en Madrid.
Es una institución que ha vivido diferentes acontecimientos políticos y digamos que ha sido un poco víctima de esto. Eh, Pasó a tener diferentes nombres, Real Gabinete, Real Museo de Ciencias, bueno, diferentes nombres con diferentes reinados también. Y como pasó en los otros referentes que vimos, herederos que crearon sus fondos gracias a coleccionistas privados, el de Madrid, el Museo Nacional de Ciencias Naturales de España, debe también sus inicios a la donación de Pedro Dávila, que era un hijo de españoles, pero de Guayaquil. Entonces, él se crió en París y él se dio toda su colección con miles de piezas de minerales, algas, plantas, cristales, bueno, muchísimo, una colección enorme, incluso miniaturas que sabemos que en Guayaquil, en Ecuador, en esta zona, son muy importantes. Entonces, todos estos fondos fueron donados a España y este es el origen de las colecciones de este museo. De los museos de ciencias naturales pasamos a los museos de ciencia y tecnología. No voy a pasar muy rápidamente porque el tiempo se acaba. Y bueno, digamos que una de las diferencias básicas con los museos de historia natural no solamente es la materia, sino también que el Museo de Ciencia y Tecnología busca demostrar, busca explicar, ¿no? Cómo funcionan los objetos y para qué sirven, básicamente. Digamos que a grandes rasgos serían dos diferencias importantísimas. Lógicamente, estos museos vienen muy ligados también a un crecimiento de lo que es la ciencia, la técnica y la tecnología en el mundo. Y bueno, esto queda patente en los diferentes museos. Entonces tenemos ejemplos en Francia, tenemos también el ejemplo del Science Museum en Londres, que bueno, su historia viene de finales del siglo XIX, también es una colección o un museo que viene originado gracias al empuje de científicos, porque no solamente era ese coleccionismo privado el que empujaba, sino también los propios científicos los que veían una necesidad de explicarle a la gente qué era la ciencia, cuál era su uso, ¿no? Para que lo vieran de una manera mucho más cotidiana. Y ya digamos que una de las de esas acciones de popularización de la ciencia a final del siglo XVIII en Inglaterra fue precisamente esto, porque se hizo un estudio que podríamos decir que sería una encuesta de percepción de la época y los resultados fueron tan malos que los científicos pidieron que se tomaran acciones y entre ellas pues se decidió crear el Science Museum. Uy, aquí no sé qué ha pasado. A ver, perdón, creo que se me ha... a ver si... Creo que se ve la pantalla en negro. ¿Ya se ve? Creo que ya se ve. A ver si se ve, si alguien me puede avisar si se ve. Ya no logramos ver tu pantalla. Ahora sí, ya se está Ahora compartiendo. sí. Vale, perfecto. Entonces, bueno, en Alemania seguimos en la misma línea. Entonces, bueno, hay unos coleccionistas y una actividad, digamos, de científicos que impulsan esta creación de museos. Y luego tenemos el Palais de la Découverte, donde se produce un cambio importante, porque aquí ya no solamente hablamos de demostración, aquí ya hablamos de que el visitante tiene que comprender los principios científicos y las leyes de la naturaleza. Entonces aquí ya empiezan una serie de actividades
que lo que buscan es precisamente llenar ese vacío de los predecesores que eran más demostrativos, que buscaban la comprensión de la sociedad. Bueno, muy rápidamente, a mí me gustaría llamar la atención sobre, bueno, lo que es lo que yo llamo como la llegada de la interactividad. Aquí vemos como un resumen de tres excelentes autores que os los recomiendo si os interesa el tema de la museología científica, donde podemos ver estos cambios en lo que es la museología científica, cuál era su finalidad, cómo lo conseguían. Entonces, por ejemplo, vemos que se pasó de ser más de que la función fuera más de conservación, a la parte más didáctica o pedagógica, hasta por ejemplo, los dispositivos interactivos. Aunque a pesar de ello, pues nosotros entendemos que es a partir del diseño de los 60, a los 70, cuando comienza, digamos, a actualizar esa necesidad de que la relación con los visitantes fuera diferente. Esto no es gratuito, esto viene de una serie de movimientos sociales de los 60 en todo el mundo, que también llegan lógicamente a ámbitos como el de los museos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, de lo que es de la museología general, todas las teorías de Henri Rivière respecto a lo que son los ecomuseos, los museos de sitio, todos estos conceptos de participación de la gente que yo creo que se retomaron o se propusieron incluso como nuevos, aunque eran de los años 60 hacia el año 2000, ¿no? Entonces, estos son unos conceptos que se han venido trabajando y que siempre han buscado tener al visitante como centro y como co-constructor de las actividades y del propio conocimiento. Entonces, bueno, tenemos diferentes tipos de interactividad, diferentes tipos de museos. Entonces, bueno, tenemos, no sé cuánto me queda, porque la última parte me interesa enseñarla. Si alguien me dice cuánto me queda. Hola, ahora sí. Patricia, Sí, 2 minutos más, por favor. vale, vale, pues voy aquí al final. Entonces, ¿hacia dónde vamos? Nosotros, bueno, tenemos museos de primera generación, que digamos que serían estos que establecen experiencias donde el monitor es el ejecutor. Luego podemos hablar de los de segunda generación, donde el visitante ya interviene de manera individual. Llamamos también los de tercera generación, donde se pretende que los usuarios participen incluso a distancia. Luego tenemos los que llamamos de cuarta generación, que, bueno, digamos que están inscritas en lo que llamaríamos un proyecto educativo, y lo que serían los museos de cuarta generación o STEAM, relacionado con ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Y bueno, ahora también incluso hablamos de lo que es, bueno, que lo escuchamos todos, incluso el metaverso. Yo aquí os quería compartir, bueno, el metaverso, si hablamos de esto, bueno, serían algo de las exposiciones más inmersivas. Aquí, bueno, es ya un poco esto que vemos aquí, que seguro que algunos de ustedes han estado en alguna exposición de este tipo, en la que colaboran artistas, científicos, museólogos, museógrafos, ¿no? Toda esta parte un poco más experimental de lo que es la experiencia del visitante. Y también quería enseñaros, bueno, en esta misma línea, lo que es el metaverso, que sabéis que es estos entornos donde los humanos, bueno, interactúan social y económicamente como avatares.
Entonces, por ejemplo, aquí me gustaría muy brevemente, ya para terminar mi intervención, esta, esta experiencia del Museo del Prado, que está, bueno, está inspirada en el Animal Crossing de Nintendo. Entonces os voy a poner un... Bienvenidos y bienvenidas al Museo del Prado. Por fin esta gran familia cuenta con su propia isla en Animal Crossing New Horizons. A partir de hoy podréis adentraros en el museo de una forma completamente distinta a como lo habéis hecho antes. Ella es Clara Patricia, Peters, una de las mayores no pintoras llegamos a flamencas ver del el siglo video. XVII y quien se encargará de guiarnos por las distintas salas y recorridos. De su... Bueno, esta... ¿Me decías? No, no hemos llegado a ver el video, solamente hemos escuchado el audio. Ah, a ver, no sé qué ha pasado. Bueno, esto es una experiencia del Museo del Prado. No sé, y como tengo poco tiempo, pues lo voy a dejar así. Pero lo que sí os quería, bueno, lo que yo quería sobre todo era hacer como un pequeño recorrido para entretejer todo ese pasado que también hemos heredado en toda la parte de la museología y de la museografía científica y ver hacia dónde se está trabajando, hacia dónde vamos, por qué vamos hacia allí y bueno, yo creo que es importante también no solamente fijarnos en lo que son las herramientas, sino qué hacemos, qué uso hacemos de esas herramientas, que también es un aspecto muy interesante. Bueno, muy importante. Bueno, muchas gracias a todos y a todas. Y, y bueno, y con esto termino mi intervención. Gracias. Ya nos ha hecho un repaso acerca de la evolución de los museos hasta llegar a los museos de ciencia actuales. Patricia, si puedes mantenerte en línea, al final seguramente habrán algunas preguntas del público que nos acompaña en esta sala o seguramente del público que nos está viendo a través de las redes. El switcher le pido que si hay alguna pregunta, por favor, nos la acerque en su momento. En esta mesa también está Sigrid Falla y Carlos del Águila. Ellos nos acompañan de manera física, así que les pido por favor que suban al estrado para que podamos empezar con las siguientes. Sigrid Falla, Carlos del Águila. Bien, continuamos con la mesa entonces, la mesa redonda, los museos y espacios de ciencia iberoamericano. Estamos en este momento presentando las intervenciones de nuestros panelistas, de nuestros expositores. Vamos a continuar con las palabras de la exposición, perdón, de Sigrid Ignacia Falla Morales. Ella es directora de Arquitectura de Experiencias y líder del Grupo de Investigación en Apropiación Social de la Ciencia y la Tecnología de Maloca. Es diseñadora industrial, magíster en comunicación social, con más de 20 años de experiencia en dirección de equipos, gerencia de programas, proyectos y estrategias educativas, culturales y de apropiación social del conocimiento. Actualmente ella también es coordinadora del nodo Andes de la Red de Popularización de América Latina y el Caribe, conocida como Red Pop. Además está decirle esto, pergaminos de Sigrid, el Museo Maloca es un museo de gran trascendencia, no solamente en Colombia, sino a nivel regional e internacional. Así que Sigrid, por favor, ¿nos acompañas aquí? Con esto te voy a mostrar, lo voy a dejar prendido. Aquí está. Puedes tú con este, es la luz, ¿sí? Y con este avanzas o retrocedes. ¿Sí? Bueno, Neido, muchas gracias.
y pues al Concitec por esta organización, a la Biblioteca Nacional del Perú y a todos los organizadores. De verdad que nos sentimos muy acogidos en Lima, con muchas ganas de quedarnos o de volver, de desarrollar lazos de cooperación. En este momento, como lo dijo Neido, también soy la coordinadora del Nodo AN desde la Red POP, y quiero aprovechar que estoy en Lima para invitar a los diferentes museos de ciencias naturales, sociales y demás a que se vinculen a la red. Necesitamos compartir muchas experiencias y tener estos espacios de colaboración de manera más permanente. Entonces, bienvenidos a este espacio. Yo les voy a hablar un poco voy a retomar algo de lo que mencionó Patricia, lo voy a pasar muy rápidamente y voy a hablar un poco de cómo está la situación de los centros de ciencia en Colombia, particularmente para justamente continuar con este intercambio. Entonces, básicamente recordar que somos herederos de una historia, de una tradición que, como ya nos lo mencionó Patricia, arranca por allá en el siglo XVI con los gabinetes de curiosidades, pues, hablando específicamente del surgimiento de los museos de ciencias. Pero quiero señalar también, y aquí pues hacer el énfasis en que en América Latina tenemos también una historia importante de desarrollo de museos, centros de ciencias, que han estado siempre en diálogo con nuestra historia, con sus conflictos, tensiones, con los logros, con los sueños que como sociedad hemos tenido. Entonces hay espacios emblemáticos de diferentes naturalezas y pues quisiera señalar, por ejemplo, el Museo Nacional de Brasil, que está siempre en esta diapositiva porque además recuerdan que hace como 4 años o 5 años fue un incendio, fue una pérdida de patrimonio dolorosa no solo para los brasileros, sino para toda América Latina. Es un llamado a cómo debemos cuidar y proteger nuestro patrimonio, porque está nuestra historia allí, y no solo lo que hemos sido, sino las bases de lo que podemos ser y construir como sociedad. En el caso de Colombia, el primer museo que hubo interactivo fue el Museo de la Ciencia y el Juego en la Universidad Nacional. Está, por supuesto, Universum, que aquí está Patti Macías en representación de nuestros colegas mexicanos, y bueno, hay una gran tradición en donde hemos generado nuestras propias propuestas y respondiendo, por supuesto, a las condiciones de nuestra comunidad y nuestra sociedad. ¿Qué son los centros de ciencias? Esto es una gran conversación. En Colombia hablamos en este momento de los centros de ciencias porque obedece también a un consenso, a una línea de política pública que se ha gestionado desde los mismos centros y desde el Ministerio de Ciencias, que fue recientemente en Colombia hubo una transición. Colciencias, que es el par del Concitec, se convirtió en ministerio. Y una cosa que es importante para nosotros también es que la apropiación social del conocimiento es hoy una de las líneas o de los ejes bandera del trabajo de ese ministerio, porque hay una comprensión, una conciencia de que las ciencias, las tecnologías, el conocimiento en general son para transformar la sociedad, y en ese sentido es importante generar ese diálogo con los diversos actores. Entonces, los centros de ciencias pues somos herederos, hacemos parte de la tradición de los museos. Aquí está la definición actual del ICOM. Los que son del mundo de los museos y que nos acompañan saben que estamos también en transición, en redefinir desde a nivel global cómo entendemos los museos, porque cada vez hay una visión también mucho más de trabajo participativo, comunitario y demás, pero pues aún no ha habido humo blanco con esa definición, y por eso está la antigua. Hay algunas redes que hacen referencia a los centros de ciencias, como Excite, que es la red de centros y espacios de ciencia europeas, en donde lo que me parece interesante señalar es esta lógica de que buscamos crear experiencias que transformen la vida de las personas, que transformen su comprensión frente a lo que son las ciencias y las tecnologías y el papel que ejercen en nuestra vida cotidiana. Vuelvo a América Latina, esto es suavecito. Listo, ya se quedó quieto.
Esta es la guía de centros y museos de ciencias de América Latina que lideró su construcción Luisa, que nos acompaña, que es nuestra jefa aquí en MUSA. Y aquí hay una cosa que me parece muy importante señalar, de hecho esta guía está por actualizarse también, pues es una invitación a los colegas del Perú a que se vinculen para que tengamos mayor visibilidad en América Latina, pero hay una cosa muy importante y es que la perspectiva de centros de ciencias desde esta guía y desde la concepción en algunos países de América Latina, porque no es uniforme en todos, es que las ciencias y las tecnologías abarcan un universo amplio de campos del conocimiento e incluyen las ciencias sociales, no solamente las ciencias naturales o las tecnologías, sino también estas ciencias que se están preguntando quiénes somos como seres humanos y quiénes somos como sociedad, y a partir de allí pues hay una perspectiva que incluye no solamente a los museos de historia natural o a los museos interactivos, sino también a los museos de arqueología, etnografía, los jardines botánicos, los planetarios, es decir, hay una gran diversidad de espacios en donde la sociedad puede acudir para conversar sobre diferentes temas de su interés, en donde la ciencia y la tecnología tengan un papel. Ahora sí, entonces me voy a situar en Colombia. Tenemos, como les decía, una política nacional de apropiación social del conocimiento. Esta política estuvo en construcción unos 2 años, salió a inicios del 2021 y coincide con un momento muy importante en donde también en el Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología se reconoce a los centros de ciencias como actores de ese sistema. ¿A qué me refiero? Quizás aquí en Concitec y en los diferentes ministerios y centros de ciencia hay un ejercicio de rastreo, monitoreo de centros de investigación, de investigadores, de centros de desarrollo tecnológico, pero hay una menor, digamos, acercamiento, profundización en qué pasa con las dinámicas de divulgación, comunicación, popularización de la ciencia. En Colombia lo que ha habido recientemente por un ejercicio de diálogo y también pues tenemos que decirlo también de interés y de presión de los espacios que están dedicados a este tipo de actividades, de reconocer el papel de la apropiación social del conocimiento como un elemento fundamental para lograr que la ciencia y la tecnología realmente generen transformaciones en la sociedad. Entonces, lo que está allí es la manera en que la política define la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Y es interesante del conocimiento, perdón, porque eso es otra diferencia también interesante, y es que recientemente también ha habido una transición de hablar de ciencia, tecnología e innovación a conocimiento, particularmente en la línea de apropiación social del conocimiento, con una intencionalidad importante, y es que haya también un diálogo de saberes y una comprensión de otras dinámicas que entran en juego en estos procesos como las artes, como el diseño, en donde hay formas, digamos, con sus propios métodos, pero sistemáticas y rigurosas de entender el mundo, de comprender el entorno, de transformarlo, y por eso hay una perspectiva que es amplia, sin dejar de haber también una atención y de problematizarse, porque eso significaría tener una relación mucho más fuerte con otras formas de saber, con conocimientos ancestrales y demás, y no es realmente lo que está pasando, pero sin duda significa un cambio, una transición, y en donde hay esta idea de convocar a todos los actores sociales a participar de prácticas de intercambio, diálogo, análisis, reflexión, negociación, en relación a cómo el conocimiento pues toma parte importante en la comprensión y transformación del contexto. En este caso, como les decía, pues hay un énfasis en cómo este proceso se genera mediante la gestión y producción de la ciencia, la tecnología y la innovación, buscando unos principios que son fundamentales en esta relación con la comunidad, que son la construcción de espacios de confianza, de inclusión, de equidad para lograr generar esas transformaciones. En ese marco, entonces, entran los centros de ciencia, y los centros de ciencia también se definen desde la política
como estos espacios que son instituciones de carácter público, privado, mixto, sin ánimo de lucro, con una planta física abierta al público de manera permanente y que tienen la apropiación social de la ciencia y la tecnología. Nótense, esto es previo a la política, por eso aquí se habla de apropiación social de la ciencia, la tecnología y la innovación y no de apropiación social del conocimiento, como parte integral de su misión objeto social. Entonces, ¿qué ha pasado con esta definición? Las definiciones en las políticas públicas tienen una intencionalidad, ¿cierto? Y es generar estrategias, mecanismos de financiación, de reconocimiento y demás. Y esta política, esta construcción, comprensión de los centros de ciencias, que Ecolciencias hizo en su momento con Explora, que está aquí Germán acompañando y que hizo parte de ese proceso, buscó generar como ese espacio de construcción conjunta con los centros de ciencia de las estrategias y políticas de apropiación que se dan en el país. Hay una gran diversidad, aquí vuelvo y pues recalco que en esta lógica, en esta comprensión de los centros de ciencia caben muchos tipos de instituciones y hay una categorización, una caracterización que se hizo recientemente para entender en qué están los centros de ciencias en Colombia. Entonces, la política define 4 grupos. Siempre que se hace una categorización hay problemas porque es difícil que una institución sienta que hace parte de esto. Es un ejercicio previo y de hecho en un rastreo que se hizo recientemente también desde Ecolciencias en conjunto con una consultora que se llama Lado B, se identificó que hay incluso instituciones que tienen dificultad, encontraron 160 instituciones con potencial de convertirse o de reconocerse como centros de ciencias, pero incluso algunos de ellos no tenían el conocimiento de la política o no referenciaban sus prácticas como prácticas de apropiación social del conocimiento. Entonces ahí hay un trabajo importante que tenemos por delante como comunidad para fortalecer esos espacios. Pero ¿qué se encontró en ese rastreo? Aquí pues tenemos los 4 grupos, que son los bioespacios, como por ejemplo los jardines botánicos, los zoológicos, los centros de interpretación que hay en las reservas naturales. Están los espacios para las ciencias exactas, físicas, sociales y la tecnología, es decir, espacios como por ejemplo los planetarios que están dedicados a disciplinas específicas, los museos de etnografía, de arqueología. En esta política los museos de ciencias sociales o los centros de ciencias están incluidos y de hecho si se dan cuenta son la mayoría de instituciones, el 54% se reconoció como parte de este grupo o digamos más que reconocerse como parte de este grupo se ubicó ahí porque como les digo hay muchas instituciones que tienen problemas en incluirse en estos escenarios. Está un tercer grupo que es mucho menor, que son los espacios de construcción ciudadana en ciencia y tecnología. Esto es pues todo un movimiento que hay que seguramente muchos de ustedes conocen, que son los espacios maker, los espacios para hacer diseño, prototipado, que no son estrictamente un museo, pero sí son un espacio que convoca a la comunidad para desarrollar sus propios proyectos, sus estrategias, como le decimos en Colombia, para hacer cacharreo, para programar, para desarrollar artefactos. Entonces, este tipo de espacios están reconocidos también en esta política, pero hay muy pocos en Colombia en este momento. Y el último grupo, que es el de los espacios mixtos, es el espacio que combina colecciones biológicas, conjuntos de bienes e instrumentos, también elementos interactivos. El espacio en donde yo trabajo, que es Maloca, por ejemplo, es un espacio mixto, el Parque Explora, digamos, este tipo de escenarios que combinan diferentes estrategias. Aquí, por ejemplo, también se incluyen en este momento los museos de historia natural y una cosa, digamos, que está en tensión es si realmente ellos hacen parte de este grupo o deberían estar aquí, porque los museos de historia natural pues tienen un énfasis muy importante en la investigación y en el ámbito de la biodiversidad. Neido, tú me vas diciendo cómo voy de tiempo, por favor. ¿Y
¿qué se encontró entonces en ese rastreo? Las imágenes que, bueno, cosas importantes. Esta política de reconocimiento de actores de centros de ciencias es del 2016. En el 2018 se reconocen los primeros centros de ciencia o museos como, digamos, formalmente por una resolución de Colciencias y demás. Son muy pocos, son 4. Hasta el año pasado habían solamente 8. En este momento hay 12 centros de ciencia reconocidos. Cuando me refiero a reconocidos es que son instituciones que hacen un ejercicio de autoevaluación, de planeación estratégica, de recolección de su memoria, y van al Ministerio de Ciencias y le dicen: yo soy un centro de ciencias, por favor reconózcame, y eso pues tiene una, digamos, además de que da una buena reputación, posibilita que este tipo de instituciones accedan a recursos de financiación pública en las convocatorias. Entonces, ¿qué ha pasado? Que solamente en este momento hay 12 centros de ciencia reconocidos de un rastreo enorme que hubo de 160 espacios, y esto sucede porque en general son espacios pequeños, digamos, frágiles institucionalmente. Como pueden ver aquí, pues el 60% están adscritos a otra institución, a una universidad, a un centro de investigación. El 72% genera recursos propios, además de, pues digamos, de estar algunos adscritos a otras instituciones. Es decir, hay un 28% que, digamos, funciona a través del presupuesto institucional o público exclusivamente. El 64% recibe recursos públicos y el 63% reconoce, digamos, desde sus estrategias que realiza procesos de apropiación social del conocimiento. Entonces, en este momento lo que tenemos es un panorama de instituciones que tienen esas, digamos, condiciones. Hay pues mucha mayor información en la publicación que realizó la institución que hizo este estudio. Lo pueden encontrar en Centros de Ciencia. Hay una página que se llama Centros de Ciencia Colombia y pueden identificar pues más datos. Lo importante y lo que quisiera resaltar es que hay un trabajo enorme por delante. Digamos, si bien hay un ejercicio ya desde la política y hay un reconocimiento y hay una, digamos, un estatus, hay una posibilidad de entender cuál es ese valor que tienen estos procesos en el desarrollo de la cultura científica y estos escenarios. Aún hay un trabajo muy importante por desarrollar en términos de fortalecer institucionalmente a cada uno de estos espacios, porque además hay otra cosa que pasa en Colombia y que pues es natural que pase en los diversos países, y es que también hay una gran concentración. Cuando se mira en dónde están estos espacios, entonces encontramos que en la zona centro-oriente, que es en donde está Bogotá, las ciudades grandes y demás, pues hay un número muy importante de centros de ciencias, mientras que en espacios como en el sur del país, en la Amazonía, en la Orinoquía, son contados con los dedos de las manos y son instituciones muy pequeñas. Entonces también lo que refleja esto pues es una inequidad en el acceso a este derecho de la ciencia que nos mencionaba el representante de la UNESCO hace un rato, y en donde también es muy importante poder hacer ejercicios mucho más focalizados y puntuales que permitan generar un mayor acceso de toda la población a este tipo de escenarios y dinámicas. Hasta ahí, Neido, muchas gracias. Muchas gracias, Sigrid. Te invito a tomar asiento, por favor. El tiempo es tirano, como lo dije al inicio, son excelentes exposiciones. Quisiéramos darle muchísimo más tiempo, pero debemos avanzar. Sigrid, la política nacional de ciencia y tecnología ha incluido en nuestro país ya la apropiación social de la ciencia, así que vamos trabajando en ese sentido. Ahora tenemos a continuación la participación de Carlos Roldán del Águila Chávez. Él es director general de museos y él es arqueólogo de profesión, arqueólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y actual director general de museos del Ministerio de Cultura. Exdirector de museos como el Museo de Sitio de Pachacámac,
que hemos conocido el domingo, el Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú, Museo de Arqueología y Antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y Museo Metropolitano de Lima. Ha sido jefe de Cultura del Banco de Crédito del Perú, del Centro Cultural de San Marcos y del Centro Cultural de Petro Perú. Docente de Patrimonio Cultural en diferentes universidades e institutos de educación superior, y ahora lo tenemos, repito, como director general de museos de nuestro Ministerio de Cultura. Carlos, bienvenido. Por favor, el micrófono es tuyo. Gracias. Bien, muchas gracias por esta invitación. Tal vez voy a romper un poco el esquema de las presentaciones. Me autoproclamo de la vieja guardia, así que tengo mi cuadernito acá con mis anotaciones. Porque además el tema que nos convoca, mediación pedagógica en espacios y museos de ciencia, me obliga a establecer un ejercicio de mayores reflexiones, sobre todo por esta actividad. La capacidad de mediar entre un contenido y un público determinado ha evolucionado con el tiempo. Ahora se le dice mediar, antes se le decía guiar, ¿no? Sin que ello implique que haya desaparecido la guianza. Pero la mediación ha entrado, digamos, a explorar escenarios mucho más amplios de experimentación del contenido, ¿no? Inclusive, tiempo atrás, esas experiencias de vinculación se asociaban a las conductas excepcionales o destacadas de algunos pocos maestros, padres o líderes para fijar un contenido en un aprendiz, en un estudiante de forma casi permanente. Es decir, y lo tenemos todos reflejados en nuestra experiencia, ¿quién no recuerda a algún profesor excepcional que les enseñó las matemáticas o la física o la química de una manera muchísimo más didáctica, ¿no? Que la convencional, que la formación escolar y hasta universitaria inclusive determinaba, ¿no? Sin dejar de ser memoristas o de establecer contenidos, vincularse al contenido. Desde ese punto de vista considero que la mediación va inclusive de esos. Yo tengo muchos profesores y hasta muchos alumnos que me han permitido establecer aprendizajes, ¿no? Tanto de ida como de vuelta en este proceso. Y eso ya es un intercambio de mediación desde mi perspectiva. Mediar en contenidos de ciencias sociales es más inmediato, es más directo, es más puntual y es más específico, eso está clarísimo. Y eso de la mano al casi 80% de los museos de este país, que tenemos catastrados un poco más de 400 museos y mapeados en general entre que abren y cierran un poco más de 800, pero la gran mayoría, casi el 80% de este escenario, de este universo, son de ciencias sociales, arqueología y antropología. Muy pocos, muy pocos de ciencia. Algunos museos temáticos, parques zoológicos o espacios así de interpretación, muy pocos. La gran mayoría es por la gran densidad de nuestro patrimonio cultural y están asociados a grandes museos de sitio, a gran cantidad de museos de sitio, pero la mayoría tocan la historia, las ciencias sociales en general, ¿no? Con objetos culturales. Es mucho más fácil, más directo, es el testimonio material de una cultura determinada, ¿no? Y en eso hemos estado circulando por muchos años en nuestros museos, en el Perú. No está mal, eso no es el tema. Yo soy arqueólogo de profesión y creo que evidentemente es importante, pero no abrumadoramente priorizado, ¿no es cierto? Nosotros no somos solamente las historias prehispánicas o posthispánicas que hemos vivido. También somos creativos, también somos ciencia, también somos tecnología, también somos ciencias naturales, también somos muchas otras cosas más, ¿de acuerdo? En ese sentido, la historia y la anécdota juegan un papel fundamental. Ya Carlos Araníbar lo ha escrito en varios de sus ensayos. Esta figura de que la historia, como dato histórico,
se mantiene frío, analítico, riguroso, contrastable, ¿no? Mientras que la anécdota explora el escenario del chisme, ¿no? de la noticia morbosa o de ese dato que siempre queda, ¿no es cierto? En ese sentido, las experimentaciones, la experiencia y el intercambio de experiencias están muy imbuidas de la anécdota, que es un elemento comunicante valioso y hay que tomarlo en consideración, ¿no? La historia y la anécdota son instrumentos efectivísimos al funcionar una al lado del otro. Allí ahí funcionan, la interpretación, la recreación y la inferencia en ese juego, ¿no? O de manera independiente también. Pero en ciencia, ¿no? Por lo menos en ciencias básicas, la mediación tiene su propio camino. La experimentación fue y es, de lejos, la herramienta más contundente para garantizar un aprendizaje cualquiera de física, química, biología, botánica, zoología y otras en general. Acá hago un hincapié, yo recuerdo y creo que Neido también lo conocerá, el Museo de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿de acuerdo? Está en la misma facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Y el museo, las colecciones de ese museo son los módulos de aprendizaje de los estudiantes universitarios. Estoy hablando de la época colonial, ¿no? Esos principios básicos de física y de ciencia que se trabajaban con módulos de madera muy pesados, están allí. Ya eso de por sí es un componente interesantísimo a explorar. Y esa experimentación viene desde esos tiempos, evidentemente. De hecho, estos recuerdos nos remontan a otros legendarios. Y de alguna u otra manera, tanto UNESCO como CONCITEC intentan y desarrollan muchos esfuerzos en reponerlos y en fortalecerlos, los famosos juegos florales escolares. Estos juegos florales no solamente eran ese día en donde no había clase, sino en donde podías encontrar un montón de contenidos, muchísimos contenidos en estos juegos florales, de manera diversa, pero fundamentalmente con el ejercicio de la experimentación, ¿no? La prueba del volcán que saca humo y cosas por el estilo, y ahí hay muchos casos. Creo que todos los que hemos pasado por el colegio hemos vivido la experiencia de un juego floral, que entiendo que tanto las ferias escolares y todo esto apuntan a fortalecer, de alguna u otra manera son claves, pero que con el tiempo se han venido organizando menos en los colegios. La virtualidad y la digitalización, si bien es un aporte importante, también ha obligado a esas ausencias y a esas menores organizaciones, no solamente en el tema de los juegos florales, sino, por ejemplo, en un tema clave que es las bibliotecas. Yo he tenido la oportunidad de enseñar en varias universidades, dictar conferencias también en la Universidad de San Marcos, ¿no? Fascinado con esa biblioteca central, pero mirando de hace 20 años y recientemente, el nivel de consumo de las bibliotecas ha bajado dramáticamente. Las bibliotecas modernas que tienen todo el sistema de virtualidad, ¿no? Porque los formatos de las bibliotecas han cambiado sustantivamente, pero esa virtualidad ni siquiera se usan. Lo tenemos en nuestro celular, lo tenemos en nuestra computadora, lo tenemos en la nube. Ya no estamos involucrándonos en esos espacios también de búsqueda, de investigación, del trabajo metodológico de la pesquisa, que eran las bibliotecas, que son las bibliotecas. Estamos ahorita en un recinto de Biblioteca Nacional y obviamente eso también es algo a tomar en consideración de cómo va cambiando con el tiempo este proceso. Esos eventos, como los Juegos Florales, eran la oportunidad precisa, por lo menos en esas épocas, y creo que también de alguna forma todavía actualmente, para aplicar la experimentación, como les dije, en todos sus niveles. Allí y en los museos escolares. El tema de los museos escolares es algo que lo tenemos medio obsesivo en la Dirección General de Museos actualmente, de buscar reponer. Hay experiencias que todavía se mantienen con ciertos recursos y ciertos apoyos importantes. Pero estos museos escolares o estos espacios, digamos, de experimentación nos permitían
esa libertad de actuar o de accionar, ese espacio no controlado del aprendizaje, ¿no?, de la educación formal, que en un museo, que es educación no formal, te podrían permitir otro tipo de experiencias. Los museos escolares que podemos tener a la mano están contados con una mano. No creo que pasen de 5 en el Perú que estén funcionando, porque pueden haber muchos museos en unidades escolares, en espacios escolares. Y la mayoría de esos museos son de ciencias naturales o de ciencias físicas. No necesariamente de historia, hay algunos que sí tienen, pero sí están orientados a ese proceso del gabinete de experimentación, ¿no es cierto? Venidos a menos, buscamos promover, creo que experiencias las hay, el Colegio La Salle, acaban de publicarse guías para hacer museos escolares como complemento educativo en la formación y en el ejercicio de la experimentación. Hoy los museos escolares son muy pocos los que están operativos en nuestro país. Salvo honrosas excepciones, la conexión museo-escuela ha estado en preocupante extinción y esto debería revertirse. La mediación en ciencia, a mi entender, tiene larga data, como ya les explicaba. Recuerdo profesores así, que se permitían experimentar casi clandestinamente en la combinación de, por ejemplo, porque es un testimonio personal, el sodio metálico con el agua común o el agua corriente, con ciertas dosis específicas para generar una reacción controlada que era inolvidable. Sobre todo cuando algunos irresponsables, como nosotros, nos dábamos el lujo de desproporcionar las medidas adecuadas para generar una reacción explosiva en cadena mucho más inolvidable, ¿no? ¿Quién no ha hecho eso? Creo que muchos hemos salido de esa norma en situaciones evidentemente que requieren de control. Nunca me voy a olvidar yo del ejercicio del sodio metálico en el colegio, en el cuarto de media, cuarto de secundaria. Y terminamos suspendidos una semana, dicho sea de paso. No creo estar relatándoles nada que a todos ustedes no se les haga familiar, no solamente con un experimento así, sino con muchos otros, ¿no? Mi punto es que hay que indagar en qué momento esto cambió. Esta búsqueda de la experimentación, del aprendizaje y de la anécdota ha cambiado. Para ahora estar hablando de como un evento como de una forma específica y especializada de mediar en ciencia y tecnología que existía. ¿No? No le quiero echar solamente la culpa a la tecnología o la informática, porque evidentemente hay un proceso antagónico allí. Pero mediar en ciencia y tecnología en museos o espacios afines es algo que tenemos que explorar ahora, pues varios factores corren a favor en nuestras nuevas generaciones. Quiero fijar solamente 3, deben haber muchas más. Número 1, el acceso a la información 5 veces más abundante que hace 30 años atrás. Creo que tenemos la capacidad ahora, con muchos menos recursos y mucho menos inversión, de llegar a tener 5 veces más información de la que teníamos hace 30 años. ¿De acuerdo? Eso es exponencial, eso es realmente impresionante, es un avance tecnológico y de la humanidad fabuloso. Punto 2, niveles de interacción e intercambio más altos que en el mismo periodo. Estamos hablando ahorita con España y no pasó nada, ¿no? ¿Se acuerdan las colas que hacíamos en Tel Perú para llamar por teléfono a Trujillo? Y eran colas y horas de esperar, sacar el ticket y tener. Ahora lo hacemos todo el tiempo, de manera permanente. Esa interacción está totalmente desbordada y está bien, es bueno. Y 3, la capacidad de procesamiento e interpretación más potente que en las generaciones anteriores. Y esto lo vemos en nuestros hijos. Los acusamos de dispersos y no es eso. Ahí hay un nivel de interacción y de desarrollo mucho más dinámico que el que tuvimos nosotros. Para concentrarme, por ejemplo, yo le pedí unas 5 horas para poder terminar de escribir esto, que no me molesten, porque quería concentrarme. Ellos están en otra dinámica y están produciendo de manera mucho más inteligente, creo yo. Urge mediar
en estos aspectos, urge involucrarse en estos aspectos y en estas oportunidades solamente he mencionado 3. ¿Por qué? Y lo pongo de esta forma, citando una pequeña frase que la he alterado, obviamente para salirme del copyright, como por ejemplo, que deben haberlo escuchado mucho, ¿no? Cervantes en el Quijote empleó casi 23.000 palabras diferentes. Hoy, un ciudadano promedio en España usa unas 5.000 palabras. En América debe ser mucho menos. Y ni de qué hablarle de los compositores de reggaetón, ¿no es cierto? Ya, ¿de qué estamos hablando, no? En la época del Quijote, un fulano destacado, por supuesto, Miguel de Cervantes Saavedra, no era cualquier persona, haber utilizado 23.000 palabras diferentes en una obra. ¿Podemos encontrar eso ahora en literatura? No lo sé. Creo que no. Es decir, por más capacidad y oportunidades de conocimiento y aprendizaje tenemos, antagónicamente menos uso del cerebro damos para la creación. Por tanto, mediar pedagógicamente en museos de ciencia se torna en una oportunidad de recuperar esa experiencia que la aplicábamos, de experimentar la explicación y de explicar el todo antes que nos vayamos de este mundo en nada. Es antagónico, resulta siendo hasta dialéctico, ¿no? Cómo teniendo tanto acceso estamos yéndonos, discúlpenme la expresión, más ignorantes. ¿Qué está pasando acá? Y allí el rol de la pedagogía, el rol de los museos, el rol, digamos, de hacer que la ciencia y tecnología no sea un curso difícil en el colegio, en el cual hay que tirarse la pera, ¿no es cierto? O faltar, en este caso, para los amigos de otras latitudes. Tirarse la pera acá es no ir a la clase, ¿no? Escaparse de la clase. No hacerlo difícil. Yo recuerdo, es una experiencia personal, yo soy arqueólogo de formación, terminé metido en la historia, pero el curso más aburrido, más infame y que te llevaban para castigarte era historia. ¿Se dan cuenta? O sea, ese tránsito de la necesidad de evolucionar en la pedagogía y de utilizar herramientas e instrumentos como los museos es crucial. Entonces, si empezamos a hacer un balance de cómo se van cayendo, olvidando o ignorando los museos, que también íbamos ahí para ser castigados, ¡ay, te portaste mal, ándate al museo, quédate ahí parado! ¿No es cierto? Por un lado, las bibliotecas por otro. Entonces, ¿qué está ocurriendo con esa formación, digamos, de aprendizaje? Y es lo que debemos revertir. El camino de la mediación ha sido y es aún tortuoso, pero va logrando metodológicamente resultados prometedores. Más queremos saber, eso sí es indubitable. Más queremos preguntarnos. Por tanto, más reflexionamos, más creamos y más sabemos, pero no aplicamos. Y la mediación aplica en eso. La mediación te permite ubicarte en una realidad concreta y decirte, oye, esto existe. Abre los ojos. No es, te voy a mostrar, miren qué linda vitrina, qué sé yo, una guianza convencional, sin atacar a los guías, que obviamente es un trabajo fabuloso. Pero el mediador, y en ciencia y tecnología, es el que te permitirá o te debería permitir recuperar esas experiencias inolvidables, como la que yo tuve con el sodio metálico, por ejemplo. La mediación en ciencia se debe recuperar desde la escuela, eso es indubitable, y de la mano de recuperar los museos escolares, permitiéndonos priorizar más museos de ciencia, y obviamente en eso estamos varios de los acá presentes, más museos de tecnología, más museos de contenidos precisos, experimentales y contrastables. Me tomé la libertad de reflexionar sobre estos aspectos para continuar una discusión que nos obliga a evaluar cuánto urge la necesidad de mediar en ciencia y mediar en museos de ciencia, de los cuales hay muy pocos, pero los hay, no está todo perdido. Hay experiencias, es más, del interior del país, fabulosas, con pocos recursos, con mucha creatividad.
No necesitamos los megapresupuestos, bueno, sí los necesitamos, pero no son tan urgentes cuando establecemos un proceso de creación y de creatividad mucho más potente que pueda fundamentar esos recursos. Mediación implica comprometerse con el contenido, involucrarse y apropiarlo. El mediador se permite esa experiencia y se permite hacer el viaje de la explicación y la reflexión junto con el visitante. Lograr conectar al público es el éxito mayor del mediador, por supuesto, y de los curadores también. Los tiempos actuales están plagados de conocimiento y nos corresponde a la gente del museo lograr construir sabiduría y reflexión y, por extensión, construir memoria social. Es tiempo de expandirse. Muchas gracias. Muchas gracias, Carlos. Me has hecho acordar en las clases de biología cuando diseccionábamos, es la palabra, ¿no?, a la pobre rana. Quisiera pedir solamente 4 minutitos, creo que estamos un poquito apretados, pero quiero pedir 4 minutitos para hacer 2 preguntas muy importantes a nuestros expositores. Y quiero empezar con Sigrid. Sigrid, por favor, corrígeme si me equivoco. El ILAM anota como cifras de centros y espacios y museos de ciencia en Colombia, actualmente más de 40 museos de este tipo. Tal vez son más, no estoy seguro. ¿Cuál fue el momento gatillador para que Colombia tenga ese impulso en la creación de espacios de museos de ciencia? El Perú tiene, como dijo Carlos, muy poquitos, yo me aventuro a decir 7, algunas cifras dicen 12, ¿no? Si contamos a los planetarios, pero ¿cuál fue ese momento gatillador en Colombia, incluso también para que sea el foco de la apropiación social como teoría museológica o de divulgación científica, perdón? Si esto nos lo podrías responder en tal vez 2 minutos. ¿Se escucha? Sí. No sabría decirte, Neido, si hay un momento gatillador. Lo que podría decir es que esto no, digamos, no surge de la nada. Es un ejercicio, es una construcción histórica, social, en donde estamos hablando de museos que tienen pues muchos años, incluso pues las colecciones etnográficas, arqueológicas que hay, por ejemplo, en el Museo Nacional, pues datan de ese momento de construcción de nación, y pues hay una historia importante, pero pues supongo que tu pregunta va mucho más en términos de enfocarnos en los museos interactivos, los espacios, los museos de ciencias naturales. Hay un momento importante que yo señalaría, y es en la década de los 90 en Colombia hubo algo que se llamó la Misión de Ciencia, Educación y Desarrollo, que hoy que tiene un nombre coloquial que es la Misión de Sabios, y en ese momento se da una discusión pues de personas notables de la sociedad, investigadores, incluso estuvo Gabriel García Márquez en esa misión, en donde se traza un derrotero en relación hacia dónde debe transitar el país, y uno de los temas que hay en ese momento en la misión y que digamos surge por lo menos en términos políticos de manera muy importante es la noción de apropiación social de la ciencia. Estamos hablando de finales de mediados de los 90, la misión fue en el 94, pero si miramos históricamente, incluso antes existía el Museo de la Ciencia y el Juego de la Universidad Nacional, que es de 1984, y lo que viene ahí es un impulso y pues digamos una conformación de una comunidad en donde poco a poco se van dando este tipo de escenarios. Maloca nace, vamos a cumplir 25 años, se inaugura en diciembre del 98, explora Germanes del 2007, que son digamos como los 2 museos grandes, centros interactivos que están como también atados a procesos de renovación urbana, de generar íconos que den esta perspectiva, pero es importante entender que esta dinámica tiene que estar también muy atada a las necesidades y realidades de cada contexto, ¿no? Entonces,
cuando se menciona, por ejemplo, esta existencia de colecciones en las universidades de espacios, estoy segura que en Perú hay muchos más museos y espacios de los que, o organizaciones con potencial de convertirse en museos o centros de ciencias, es también porque hay una necesidad de visibilizar esos esfuerzos que se están dando en diferentes espacios y a partir de ahí configurar una comunidad, ¿no? Entonces, como te decía, en el último rastreo no son 40, sino 160. Lo que pasa es que esos 160 van, digamos, desde espacios grandes, importantes como, no sé, el Zoológico de Cali, el Zoológico de Barranquilla, Maloca, Explora, en términos de tamaño, pero también hay colecciones y hay museos pequeños que están ubicados en ciudades pequeñas que también tienen un valor importante y que es importante visibilizar y fortalecer. Gracias, Patricia. Carlos, en este momento en el Perú estamos viviendo la discusión, la iniciativa de tener un Ministerio de Ciencia y Tecnología. Y entre otras cosas, tal vez ese sería un momento, un contexto importante para sacar proyectos de real importancia, como sería un Museo Nacional de Ciencia, que en palabras tuyas has dicho que es un caso urgente, ¿no? De no ser así, o marchando en paralelo, el Ministerio de Cultura está comprometido también con un museo de ciencia y tecnología, con un museo interactivo. ¿Cuánto es ese compromiso? ¿Cuáles serían los siguientes pasos que podrías tú comentarnos? A ver, el Sistema Nacional de Museos del Estado administra 56 museos, ¿de acuerdo? El escenario de los museos más o menos estables son un poco más de 400 museos en todo el territorio nacional, ¿de acuerdo? Y la lectura catastral inicial, o sea, como una especie de mapeo general de museos que abren y cierran, están permanentemente cerrados, abren solamente cuando se consigue la llave, cosas así. Son un poco más de 800 museos, entre públicos, privados, militares, religiosos, todos en general, ¿de acuerdo? Todos distribuidos. ¿Es la cantidad de museos que necesita el país? Mi perspectiva es que no, para el territorio nacional y para el nivel de patrimonio deberíamos tener 3 veces más esa cantidad. Pero acá el punto clave es la sostenibilidad, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, 50% de esos museos no pueden ser sostenibles por 50.000 motivos, al margen de los problemas que puedan haber. El sistema apunta a establecer esa visibilización de escenarios para, digamos, trasladarlos a una sostenibilidad viable de alguna forma. En eso hemos estado trabajando. La brecha, y ahora lo mencionaba en la conferencia, la brecha es que existen demasiados museos de historia y de arqueología, ¿no? Y de antropología, demasiados. Que faltan más posiblemente, pero faltan muchísimos más museos de otras ramas. La ciencia y tecnología es crucial. Parece que fuésemos solamente un país de arqueólogos y antropólogos, y no de científicos, ¿no es cierto? Porque no hay 7, 12 museos o espacios de ciencia y tecnología catastrados, es dramático. Por tanto, la idea del proyecto que Concitec tiene, un poco de fortalecer este gran Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, es totalmente apoyable por donde se le mire, ¿no? Nos encantaría involucrarnos, digamos, muchísimo más inclusive, en la medida, digamos, de lo que ello implica, porque un museo de esa naturaleza, de acuerdo al proyecto que conocemos, implica, digamos, un esfuerzo mayor. Pero eso ya es un tema de política pública y a nivel de Estado general. Eso ya implica cómo lograr sostenibilidad de un museo así, que puede ser factible de visita, que obviamente todo el mundo lo necesita, que estamos perdiendo esas oportunidades de creación y de investigación, por supuesto, eso está claro. Pero si lo trasladamos a la problemática actual, el año pasado acabamos de inaugurar el museo, no inaugurar, quiero precisar, de abrir las puertas para que se conozca el edificio del Museo Nacional del Perú, un proyecto que se viene buscando desde 1822. Y el año pasado recién se han abierto las puertas de un museo que todavía no está concluido, se está terminando de implementar.
¿Saben lo dramático que implica conseguir recursos para un proyecto así que hace 200 años estamos buscando? Hay otras prioridades, la educación, la salud, sí, posiblemente, pero no debería ser priorizable la política de museos en nuestro país con los resultados que tenemos, o la política de museos o espacios de ciencia en nuestro país con los resultados que se tienen. Sí, no lo está. Ahí está el trabajo político, ¿de acuerdo? Entonces, hay varias brechas, evidentemente, es urgente por estos componentes que vemos que se van perdiendo y que ahora solamente los estamos encontrando en ciertas personas destacables, ¿no?, que pueden seguir mediando o enseñar a mediar a nuevas generaciones, ¿no es cierto? El proyecto es urgente, eso está clarísimo. Creo que Neido sueña con el Museo de Ciencia y Tecnología todos los días, ya tiene pesadillas, creo, ¿no? Pero así es, de eso se trata, de seguir empujando el coche que está sin combustible y le falta 2 ruedas. En eso estamos. Hay que completar todos esos procesos y seguir empujando más y conseguir más aliados para empujar el tema. Involucrarnos con las problemáticas de los museos en Latinoamérica o en el resto del mundo es clave. Es clave porque nos permite, digamos, esa solidaridad y esas alianzas fundamentales. Tengo entendido que Concitec ha logrado muchísimos avances en los últimos años en esa línea, para visibilizarnos, no tener vergüenza de decir que estamos bastante mal en esos temas y queremos estar mejor, ¿no? Entonces, en esa línea creo que el esfuerzo desde el Estado apuntará a eso, y entiendo que si ya tenemos un proyecto de Ministerio de Ciencia y Tecnología, creo que eso apunta, esperemos, que a que las cosas mejoren con mucho mayor velocidad. Porque el que pide a Dios y pide poco es un loco. Así que hay que pensar en grande cuando pensamos en el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Muchísimas gracias, Carlos del Águila, director general de museos, Sigrid Falla, desde el Museo Maloca de Colombia, por integrar y a Patricia Castellano, que nos ha acompañado desde España gracias a las tecnologías de la información.